Buenas noches a todos. Bueno, como estábamos analizando anteriormente, efectivamente ahora tenemos un reto muy importante. La superintendencia en la cual laboro ha tenido que enfrentarse a los diferentes retos de la supervisión, no solamente la supervisión bancaria, que ha sido el tema que nos ha llevado por ley desde que nosotros nacimos en 1995, sino que ahorita tenemos el reto además del control y tratar de prevenir la legitimación de capitales y otro tipo de actividades complejas. Empezamos, como lo vimos anteriormente en el panel anterior, con el primer reto, que fue la supervisión de los bancos en materia de prevención de legitimación de capitales, donde teníamos que aplicarles no solamente la normativa financiera, sino además normativa para prevención, para determinar si efectivamente los bancos estaban conociendo a los clientes, si los bancos tenían los expedientes adecuadamente conformados para conocer ese tipo de clientes, si los bancos tenían alertas que les permitiera determinar cuándo una operación se salía de la normalidad, cuando un cliente reportaba que tenía un ingreso de 1 millón de colones, pero movía en sus cuentas mucho más de 1 millón de colones. Y esos eran las alertas que un banco necesitaba tener en ese momento para poder determinar que tenía un cliente con riesgo, al cual le tenía que poner un poco más de atención que a un cliente normal, que era asalariado, que manejaba sus fondos de acuerdo con su perfil transaccional y que estaba acorde con la normalidad de sus operaciones. Ahí empieza el reto posteriormente con la supervisión de los artículos 15 que llamamos nosotros. Los artículos 15 son todas aquellas empresas que se han inscrito para administrar recursos de terceros y por medio de fideicomisos, por medio de escrow, por medio de empresas que realizan transacciones internacionales, nos han empezado a traer un reto distinto. ¿Por qué? Porque a la superintendencia, al igual que a todos ustedes que tal vez están ante la disyuntiva de tendré que estar supervisado y tendré que inscribirme, los artículos 15 también tenían esta situación. ¿Qué le pasaba a un artículo 15? Pues empezaba su relación con un banco y de repente, por su nivel de transaccionabilidad, tenía transacciones sistemáticas y sustanciales, y el banco le decía: señor, usted está realizando actividades que van más allá de la normalidad y está administrando recursos de terceros y por ello necesita inscribirse. Entonces la entidad o la empresa tenía que ir, revisar sus registros y determinar qué era lo que le correspondía hacer, ir y conocer cuál era el negocio que estaba realizando, nombrar un oficial de cumplimiento, empezar a realizar actividades que le permitieran un control mayor para poder realizar sus actividades normales y conocer a su cliente y tener registros adecuados en su oficina. Muchos bufetes de abogados, muchas empresas que administran recursos de terceros tuvieron que inscribirse. Y en este reto nosotros también estábamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque nos llegaban los bufetes o las empresas y nos decían: bueno, aquí está mi actividad, y en una declaración jurada ellos tenían que decir cuál era el objeto de la actividad que realizaban, y muchas veces ni ellos mismos lo sabían, y tenían que ir y estudiar y analizar cuál era el nivel de riesgo que iban a entrar a conocer. Pues para todos nosotros fue todo un reto. Empezamos a conocer actividades, empezamos también a afinar el olfato, porque no fue fácil. Igual nos llegaban empresas muy buenas, empresas que se iban a dedicar efectivamente al manejo de recursos de terceros, pero también nos llegaron empresas que estaban realizando actividades no tan buenas. Tuvimos en algún momento también experiencias en las cuales una entidad o una empresa intentó inscribirse, empezamos a pedir requisitos, empezamos a afinar el olfato, pedimos mucho más allá no más allá de lo que la ley nos pedía o nos permitía, sino empezamos a detallar que la empresa, mientras más la poníamos contra las cuerdas, menos quería entregarnos información. Vendieron las acciones a alguna empresa
a personas físicas. La venta no la hicieron en Costa Rica, la hicieron en el extranjero. Seguimos preguntando y finalmente esta empresa terminó, las personas que se estaban pretendiendo inscribir terminaron en la cárcel, están hoy en Nueva York. Dos de ellas se declararon culpables, efectivamente estaban pretendiendo abrir una empresa en Costa Rica para legitimar capitales por medio de una empresa que estaba funcionando en Costa Rica. Ya estaban realizando ciertas actividades y habían permitido el manejo de dinero sucio por algún tiempo por medio de una plataforma tecnológica. Y bueno, esas cosas pasan y nos pasan por la cara y necesitamos cada uno de nosotros ponernos la camiseta. Anteriormente alguien lo dijo muy interesante, todos somos colaboradores de la superintendencia, todos somos colaboradores del ICD, todos somos colaboradores de la Fiscalía, todos somos colaboradores porque esto es un tema que nos atañe a todos y que tenemos que ponernos la camiseta porque el problema es caer en una lista gris, como anteriormente lo estábamos diciendo, que es el problema de un país expuesto a mayor riesgo. Lo que comentaba anteriormente Romal, de qué nos pasa si nos llega a un bufete un sirio, un iraquí y otras personas más. Imagínense que Costa Rica estuviera en una lista de mayor riesgo. Estaríamos nosotros siendo comparados con países complicados donde llegamos a hacer una transacción en el extranjero como cualquiera de nuestros clientes podría llegar a hacerlo, con España, con Nueva York, con cualquier país o cualquier ciudad, y vamos a estar siendo feos, catalogados como país no colaborador, donde vamos a tener algún tipo de riesgo y nos van a cuestionar nuestra transacción. Bueno, ahí viene es precisamente el nuevo reto. Ahora nos tocan los artículos 15 bis. ¿Y qué son los artículos 15 bis? Son las actividades profesionales no financieras designadas. ¿Quiénes son estas? Son instituciones no financieras que están en riesgo de lavado o de financiamiento del terrorismo, dado que se trata de actividades profesionales que tratan clientes que podrían buscar el anonimato o realizar transacciones en efectivo. Ahí es donde nosotros tenemos que iniciar con el olfato que les decía anteriormente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se va a enfrentar a este tipo de clientes y ahí es donde nosotros tenemos que determinar si vamos a aceptar o no vamos a aceptar una transacción, y si vamos a aceptar una transacción, entonces si vamos a tomar las medidas correspondientes para poder conocer al cliente adecuadamente, para poder tener todos los registros necesarios y para poder cumplir con todo lo que la normativa nos va a solicitar. Como íbamos a hacer un conversatorio, lo que les traje sobre todo no fue una presentación, sino el artículo 15 bis, que es lo que regula cuáles son las actividades que van a estar supervisadas. El artículo 15 bis nos establece que deberán inscribirse ante su jefe los casinos, las personas físicas o jurídicas que se dediquen a actividades profesionales como la compra habitual de bienes inmuebles, los comerciantes de metales y piedras preciosas. ¿Qué significa esto? No significa que todas las joyerías o todos los que venden metales preciosos o piedras preciosas van a estar inscritos. La normativa va a establecer ciertos parámetros donde se establecerá cuáles son metales preciosos, qué tipo de empresa va a estar obligada a ser inscrita y qué tipo de transacciones o cantidad de transacciones se van a reportar como necesarias para que vayan a inscribirse ante la superintendencia. Adicionalmente, el inciso D establece que las actividades de organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciban dinero procedente de jurisdicciones internacionalmente catalogadas como de riesgo. Esta actividad es interesante porque nosotros como abogados o como notarios podríamos estarnos enfrentando a la constitución de este tipo de organizaciones o a la realización o ayuda
para la realización de este tipo de actividades. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta todas estas condiciones que me van a obligar a mí como profesional a inscribirme o no inscribirme. Adicionalmente, el artículo 15 bis establece el inciso E, que es el que más nos interesa a los abogados. El inciso E establece que las personas físicas y jurídicas, así como los abogados y los notarios y contadores, deberán inscribirse siempre y cuando realicen las siguientes actividades. Cuando realicen compra y venta de bienes inmuebles. Eso no significa que el notario necesariamente que el abogado va a tener que inscribirse necesariamente. Sin embargo, si el abogado realiza algún tipo de actividad por sus clientes, que esto implique compra y venta de bienes inmuebles y que además reciba en sus cuentas los fondos para poder hacer el traslado o la venta o la compra de esos bienes, deberá inscribirse. Además, el inciso 2 lo que establece es la administración de dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores y otros activos del cliente. En este caso, no es que todo abogado va a tener que inscribirse, sin embargo, si se realiza la administración de dinero de sus clientes, si realiza la apertura de cuentas bancarias y maneja algún tipo de fondo de esos clientes, si le realiza algún tipo de estas actividades a sus clientes, sí deberá inscribirse. En este momento, la normativa establece topes también o límites, y la normativa va a establecer precisamente cuáles serán los límites máximos o mínimos que deberán observarse todos aquellos abogados, notarios o contadores para determinar si deben inscribirse o no. Adicionalmente, el inciso 3 nos establece que deberá inscribirse las personas que realicen operación o administración de la compra o venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. ¿Qué sucede si yo como notario constituyo varias empresas, sociedades anónimas, en las cuales tengo incluidas al personal de la empresa, pero de repente me llega un extranjero y necesita la compra o comprar una sociedad que ya está constituida? Ahí en ese caso no sería el notario como notario, sino el abogado que ya tiene constituida varias sociedades que las utiliza para ser entregadas. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando yo constituyo una empresa con varios comparecientes a los cuales debería conocer. Pero ¿qué sucede si yo le vendo una empresa que yo tengo como personeros a todos los funcionarios de mi empresa o de mi bufete y de repente me llega una persona de dudosa procedencia y yo simplemente se la vendí y no me di cuenta quién estaba detrás de esa compra de esa empresa y que posteriormente esa misma empresa sea utilizada para realizar actividades dudosas o sospechosas y finalmente yo como notario o como abogado y mis colaboradores estaban involucrados incluso en las juntas directivas de una empresa que luego es cuestionada. Entonces, ese tipo de actividades es importante que sean analizadas y que sean revisadas por cada uno de nosotros como abogado y como notario. Finalmente, el inciso F nos establece que serán también supervisados aquellos o que deberán inscribirse los proveedores de servicios fiduciarios, incluyendo aquellos que participen en la creación, registro y administración de fideicomisos. Esto es un poco diferente a los artículos 15 porque el artículo 15 establece un límite máximo a partir del cual, o parámetros para la transaccionabilidad. Se establecía que eran operaciones sistemáticas y sustanciales. En este caso, el inciso F del 15 bis nos está estableciendo que todos los proveedores de servicios fiduciarios deberán inscribirse. Entonces ya no hay un límite como anteriormente sí lo establecía el otro artículo. Es importante recordar que en este inciso E sí están exentos los abogados o los que trabajen asalariadamente con sus patronos, y que estos patronos sean supervisados, tienen que ser supervisados. Lo mismo pasaría con los contadores. Sin embargo, si el abogado realiza actividades en horas de ocio,
y realiza actividades que no están relacionadas con su entidad fiscalizada, digamos un abogado que trabaja de planta en un banco que es supervisado o en una cooperativa que es supervisada, de repente está realizando a las 7 de la noche una asesoría de un cliente en el ejercicio de la abogacía, ahí tendría que inscribirse. Bueno, únicamente si cae dentro de los incisos anteriormente leídos. Finalmente, el artículo 15 bis establece que las personas físicas o jurídicas que otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia, cuando éstas se realicen bajo ciertos parámetros que establezca la superintendencia, entonces estos serían los prestamistas, que también estarían aquí incluidos. Sin embargo, estas personas, por ser únicamente prestatarios de dinero, no son captadores de recursos, como si lo son los bancos o las instituciones financieras, no estarían autorizados para operar, o sea, no podrían realizar intermediación financiera, únicamente podrían prestar el dinero que es producto de su patrimonio, sin embargo, también tendrían la obligación de inscribirse. Además, las casas de empeño y otras actividades establecidas. Como ustedes verán, las actividades que nos establece el artículo 15 bis son bastante grandes y bastante complejas. La superintendencia se encuentra en este momento ante el reto de conocer actividades profesionales que no conocemos porque nosotros estamos acostumbrados a la supervisión de los bancos y obviamente vamos a tener que hacer una supervisión totalmente diferenciada y diferente a este tipo de empresas, porque obviamente no le vamos a aplicar la supervisión basada en riesgo que le aplicamos a un banco. Tenemos un reto porque en este momento, al igual que ustedes que no saben qué vamos a verles, nosotros mismos estamos pensando y valorando y determinando la normativa, qué cosas son las más relevantes para poder ver a todos los artículos 15 bis. Nosotros estamos en este momento haciendo dos normativas. La primera es una norma de inscripción. Esta será una norma totalmente automatizada. Los requisitos serán sencillos. Estos van a constar en la norma. La norma la estamos preparando y la plataforma automatizada empieza a funcionar más o menos en unos 15 días. Ya la tenemos lista. Sin embargo, la normativa que nos atrasa un poquito más es la normativa de supervisión. Esa tenemos pensado más o menos en 2 meses tenerla lista. Para mandarla en consulta, para ser aprobada por el CONACYF. Esta es una normativa técnica, no necesita ser un reglamento, esto no es un reglamento ejecutivo, sino que es emitida por el CONACYF. Entonces, esta normativa lo que saldría es en consulta para revisión y posteriormente en aprobación por parte del Consejo, y estaría entonces, cuando tengamos las dos listas, empezaríamos a aplicarla. Más o menos pensamos que empezaríamos a aplicarla a finales de diciembre del año 2018. En la normativa de inscripción lo que consta es cuáles son los requisitos que se van a solicitar. La inscripción será inmediata. Yo registro todo en la página web. Y tengo que es importante que vayan con tiempo solicitando el certificado de firma digital, porque todo va a ser por medio de firma digital. Entonces, antes de que se corra demasiado la bola, es importante que puedan asistir a los bancos o al Banco Central, que son los emisores de firma digital, para que puedan tener su documento para poder hacer la inscripción. Y una vez que se tenga el cumplimiento de todos los requisitos, una vez que se autoriza, se estará publicando inmediatamente la inscripción de cada uno de nosotros como abogados o como bufete en la página web de la superintendencia. Es importante que sepan que si se van a inscribir en forma individual, entonces obviamente lo hará el notario o el abogado o el contador con su firma digital como persona física. Si lo va a hacer como empresa, tendrá que tener la representación judicial, la representación legal de esa empresa, y entonces se inscribirá el representante legal también con su firma digital. En cuanto a la normativa de supervisión, lo que hemos establecido es una norma de supervisión basada en riesgo.
similar a lo que hacemos con los bancos y con las entidades fiscalizadas. La supervisión basada en riesgo implica que nosotros supervisamos a las empresas o a las entidades de mayor riesgo o a las actividades de mayor riesgo. En la misma forma, al ser la cantidad tan inmensa de personas que van a ser supervisadas o que van a tener que inscribirse, tenemos que hacer lo mismo porque obviamente la superintendencia no dará abasto con la cantidad de supervisados que tendremos. Entonces, la norma establece parámetros diferenciados. Estos parámetros están referenciados a tamaño, complejidad y tipo de actividad. Obviamente no va a ser la misma supervisión que le vamos a hacer a un abogado normal a la que le vamos a hacer a una empresa que se dedica a manejo de recursos por medio de fideicomiso. No va a ser la misma supervisión que le vamos a hacer a un casino que la supervisión que le vamos a hacer a una empresa que vende joyas. No va a ser la misma supervisión que le vamos a hacer a una joyería que está en Multiplaza que la supervisión que le vamos a hacer a una joyería pequeñita que está en un lugar rural. Entonces, eso dependerá precisamente de los parámetros diferenciados que se van a establecer en la norma. Además, al igual que como lo establecía ahorita Román, se va a generar una matriz automatizada también. Esta matriz lo que nos va a dar son ranking y de acuerdo con el ranking es que se va a poder realizar la supervisión. Además, de acuerdo con el ranking también vamos a establecer cuáles entidades se van a supervisar in situ y cuáles extra situ. In situ significa que yo puedo hacer una supervisión en el bufete, en el lugar donde está realizándose la actividad, pero esto obviamente dependerá del tipo, la complejidad y el tamaño de las operaciones que se realicen, o extra situ, que extra situ es cuál es la revisión que yo hago a partir de la información que nos remiten las entidades o las empresas o las personas. En la norma también se van a establecer cuáles son los deberes y las obligaciones de todo aquel que se vaya a inscribir o todo aquel que tenga la obligación de inscribirse, y además se va a establecer cuándo yo debo realizar un reporte de operación sospechosa y cuándo la operación sospechosa la voy a reportar a la superintendencia y cuándo la voy a reportar al ICD. Finalmente, como les decía, en el tema de supervisión, el ranking es un tema realmente importante. ¿Por qué? Porque nos va a establecer cuáles son los lineamientos a partir de la matriz automatizada y nos va a dar 10 factores que nos van a ayudar a que nosotros podamos realizar la valoración. A partir de esos 10 factores, los que caen en el ranking, dependiendo de todas las distintas líneas de supervisión, entonces me dará un ponderador y a partir de ese ponderador será el tipo de supervisión más intenso o menos intenso que vaya a realizar y el tipo de requisitos que le vaya a poder pedir a un supervisado, dependiendo obviamente del riesgo. Entonces, esto es importante porque habrá algunos que únicamente sea la remisión de información, habrá otros a los que sí tengan que remitir información adicional y habrá otros también a los que nosotros podamos ir a supervisar dependiendo del riesgo, del tamaño y de la complejidad de las operaciones. Finalmente, quería recordarles que las APNFDs no pueden operar en el sistema si no están inscritas. Esto significa que deben inscribirse. ¿Por qué? Porque si las entidades financieras o bancos con los cuales ustedes operan determinan que por sus transacciones también deben inscribirse, no podrán realizar actividades. Entonces, esto es una actividad conjunta como lo hablábamos anteriormente. Ustedes van a ser auxiliares de los bancos, van a ser auxiliares de los supervisores y van a ser auxiliares del ICD y de todos los demás que estamos en el mismo barco. Así que si la entidad determina o si el banco con el que uno tiene algún tipo de transacción determina que se están realizando actividades que deberían ser inscritas o que se están realizando transacciones que van mucho más allá, o si yo mismo determino que efectivamente tengo que inscribirme porque cumplo con todos estos presupuestos o con alguno de estos presupuestos,
recordar que no puedo operar en el sistema y pueden haber sanciones. Y entonces por eso es necesario que uno se inscriba. Adicionalmente es importante que se recuerden que cuando uno va a estar inscrito, las cuentas corrientes o las cuentas de ahorro que yo utilice para las transacciones que están reguladas en el artículo 15 bis van a ser de uso exclusivo para este tipo de actividad. Entonces que recordemos que la actividad la tengo que reportar también y el número de cuenta tengo que asociarlo cuando yo esté inscrito ya. Porque si voy a realizar algún tipo de transacción y estoy inscrito, tengo que reportar ese tipo de cuenta de cuenta bancaria en el sistema también, en el de reporte. Y bueno, por mi parte, creo que ha sido todo. Disculpen que tal vez me extendí un poco, pero yo creo que era importante que ustedes pudieran entender sobre todo cuál es nuestra idea de para dónde vamos y que es un reto para todos.